Mi podcast Grandes Aprendizajes se ha convertido en mi mejor podcast y en el podcast más escuchado. Algunos episodios tienen más de 30.000 escuchas. En este episodio del podcast Marketing Digital para Podcast voy a revelarte los secretos, en concreto los 7 secretos que me han permitido hacer crecer este podcast tan rápido, en tan poco tiempo y sobre todo con tan pocos episodios. 40 episodios en la actualidad. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. ¿Cuáles son estos secretos que han permitido tener este crecimiento tan rápido, entre comillas, porque me ha llevado más de un año, pero con pocos episodios he conseguido una gran audiencia? El primero de ellos es la temática. Es una temática agradable para todos los públicos. Lo pueden escuchar mis primos pequeños, bueno, medianamente a partir de 15, 20 años, hasta mis padres con 50, 60, 70 años. Es decir, es un público muy amplio que ayuda y que pueden entender prácticamente cualquier persona. Es decir, es mainstream, como se conoce hoy en día, para todo el público, para un público en general. Está algo más focalizado el contenido en emprendedores. Esos libros que selecciono, al final el podcast Grandes Aprendizajes, es un podcast de resúmenes de libros. Y esos libros que elijo sí que están más centrados en emprendimiento. Todo lo que comento está más focalizado en eso. Pero, por ejemplo, el episodio más escuchado es el resumen del libro Hábitos Atómicos. Y este libro es de hábitos. Y todo el mundo, mayoría de las personas, están o tienen interés en mejorar sus hábitos, su estilo de vida. Por tanto, la temática es una de las grandes claves. El segundo secreto es el ahorro de tiempo. La gente invierte tiempo en leer un libro, hay muchas personas que les gusta leer libros, pero hay otras que también les puede gustar leer libros, pero saben que tienen el tiempo limitado. Y mientras están viajando, escuchando podcasts, es una gran opción, o escuchar podcasts mientras están haciendo otras cosas como conducir, viajar, etc., es una gran opción para adquirir conocimientos. Y se pueden escuchar podcasts de cualquier temática, pero los libros a nivel subconsciente es como en poco tiempo adquiero mucho conocimiento concentrado por parte de un gran autor, de una persona experta en alguna temática. Y esto a nivel subconsciente, a nivel de percepción de valor, genera mucho valor. El tercer secreto sería que los libros ya están funcionando, ya están validados, ya se ha demostrado que tienen interés porque son bestsellers, porque solo hay que entrar en Amazon para ver el número de reseñas. Es decir, elijo libros que sé que gustan al público en general. La cuarta clave es que le doy mi toque personal. Añado mis propias experiencias, mis casos. No es un resumen creado con inteligencia artificial, no es un resumen que te lee alguna voz robótica, que esto hay muchos resúmenes así, tienen bastante audiencia, pero al darle mi toque personal, y ahora veremos otros puntos importantes, eso me diferencia del resto de competidores. El quinto secreto es que a Spotify le encanta este tipo de contenido, de formato de podcast. El 87% de mi audiencia está en Spotify. Sexto secreto, lo promociono en Instagram como CTA en muchas ocasiones. Al final añado, escribe la palabra resumen y te mando un resumen de tal libro. Por ejemplo, el de Hábitos Atómicos, si esa publicación, ese carrusel, hablo sobre mis 7 mejores hábitos o cosas así relacionadas. Si hablo sobre alimentación, puedo también recomendar el libro de el ayuno intermitente, por ejemplo. En cualquier caso, siempre mando un enlace con el acceso al episodio de podcast específico o directamente al podcast para que escuchen todos los resúmenes. Incluso durante ciertos meses puse un pop-up en mi página web, en borjagirón.com. Según entrabas, arriba se deslizaba de accede a los resúmenes de libros, déjame tu email y te mando directamente un enlace al podcast. Esta estrategia me ha funcionado muy bien. De nuevo, combinando esa temática, ese interés
y que daba resúmenes de libros gratis, que al final no era más que un enlace a mi podcast. Séptimo y último secreto, aunque te voy a dar uno más extra. Le dedico horas a cada episodio. Me tengo que leer el libro, sacar notas que voy apuntando, me lo escribo todo en la aplicación de notas y lo redacto para leerlo. De hecho, una vez que tengo todas las notas, lo escribo para que pueda leerlo con facilidad y que sea un formato fácil de entender, no pongo palabras complicadas, ya he ido adquiriendo ese conocimiento y esa experiencia de poder leer de forma que no sea un punto 1, punto 2, sino que sea mucho más amigable a la hora de escucharlo y hago una revisión previa cuando lo tengo ya todo preparado, porque normalmente hay algunos errores. Y siempre me queda algún error que a la hora de leerlo lo voy leyendo más tranquilo, más pausado, haciendo la entonación oportuna y hace que tenga que tener cuidado en algunas ocasiones. Porque una de las características de este podcast es que a lo mejor puede durar entre 40, 50 minutos o incluso 2 horas en algunos episodios, pero no lo paro. Grabo todo del tirón. Es una cuestión de productividad. Entiendo que la edición posterior sería mejor, pero me llevaría a lo mejor otras 2 horas extra. Y de momento estoy siendo capaz de hacerlo de una manera bastante aceptable. Obviamente, en ocasiones sí que me puedo trabar, pero creo que el valor que tiene cada uno de los episodios es muy alto y me compensa no tenerlo perfecto todo a cambio de ahorrarme 1 o 2 horas cuando grabo cada uno de estos episodios. Porque la calidad, el resultado final, es muy bueno, por lo menos bajo mi punto de vista. Y sigo mejorando el proceso. No obstante, pues siempre todo se puede mejorar. Y como punto extra, el podcast, el formato de resúmenes de libros, ya está validado. Ya también, aparte de cada uno de los libros que gusta, que está validado por el mercado, el formato de podcast de resúmenes de libros está validado por el podcast Libros para Emprendedores, que es uno de los más escuchados a nivel mundial, de Luis Ramos. Entonces, ese formato, que Luis le da su toque personal, yo le doy el mío, está validado. Es decir, se sabe que funciona. Y esto es fundamental para que, por una parte, sepamos cuáles son nuestros competidores, que en mi caso, pues no hay prácticamente, solo está Libros para Emprendedores, que te aconsejo que escuches. Y el resto de resúmenes, la verdad que son muy pobres, algunos están leídos por voces de inteligencia artificial o directamente voces sintéticas, o hay resúmenes que son muy básicos, que no dicen nada, que es como si han puesto en ChatGPT, dadme el resumen y te lo ponen ahí. Entonces yo le dedico esas horas, me lo leo el libro y le saco mi propio resumen, porque las cosas que yo para mí son importantes, para otras personas no, y para una inteligencia artificial pueden ser otras, porque yo lo relaciono todo con mi negocio, con mi vida, con mis aprendizajes en cada momento. Entonces les saco un jugo extra, distinto, que no se puede encontrar en ningún sitio y que requiere ese conocimiento y sobre todo esa dedicación. Por eso está funcionando tan bien el podcast Grandes Aprendizajes. Así que espero que te haya ayudado alguno de estos secretos para que lo apliques en tu podcast. Y este contenido, en concreto, lo he querido dar en abierto, pero es parte del podcast secreto. Dentro del Club de Emprendedores Triunfers cuento mis experiencias, mis aprendizajes, mis aventuras a la hora de emprender, las herramientas que utilizo, lo que me funciona, lo que no me funciona. En cada episodio cuento esto, para que te hagas una idea, es una parte de la sección en la que hablo de podcast, pero hay muchas otras. Y lo tienes dentro del Club de Emprendedores Triunfers, borjagirón.com/club. Ahí puedes apuntarte para escuchar el podcast secreto cada semana. Cada episodio lo elimino pasados 30 días aproximadamente. Entonces, si quieres escuchar el episodio completo con esta parte y el resto, te animo a que te unas lo antes posible. En cualquier caso, muchísimas gracias por estar aquí al otro lado. Espero que te haya ayudado este nuevo episodio y nos escuchamos en uno próximo. Chao.
En uno próximo. Queda ahí un poco raro, ¿no? Bueno, en el próximo episodio.